Egipto es la tierra de Cam. Israel también entró en Egipto, y Jacob residió en la tierra de Cam. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Ellos mostraron sus señales entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Y derrotó a todos los primogénitos de Egipto, a los más fuertes en las tiendas de Cam. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, obras maravillosas en la tierra de Cam y cosas terribles junto al Mar Rojo. Todos los hijos de Cam, excepto Canaán, se establecieron en África. El primero de ellos es Cus. Centro de Investigación de Historia y Textos Sagrados, Carolina del Norte. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Génesis 10:6. El primero de ellos podemos mencionar a Cus, de quien vienen los etíopes. ¿Por qué? Porque la tierra de Cus es Etiopía. De los 4 hijos de Cam, el tiempo no ha dañado en absoluto el nombre de Cus, pues los etíopes sobre quienes reinó son llamados hasta el día de hoy así, tanto por ellos mismos como por todos los hombres de Asia, los cusitas. En la versión autorizada de la King James, la palabra Cus se traduce mayormente como Etiopía. Esta es también la traducción de la Biblia, la Vulgata latina, la Septuaginta, y en casi todas las demás versiones antiguas y modernas, así se traduce. La traducción alemana de Lutero tiene Moerlendad, que equivale a Negrolandia, o el país de los negros, de la raza con piel negra. Etiopía se encontraba inmediatamente al sur de Egipto, pero sin límites definidos. Abisinia y Sudán son los nombres modernos de partes de ella hoy en la actualidad. El historiador Heródoto dice de ella: donde el sur desciende hacia el sol poniente se encuentra el país llamado Etiopía, la última tierra habitada en esa dirección. Allí se obtiene oro en abundancia, abundan los enormes elefantes con árboles silvestres de todo tipo y ébano, y los hombres son más altos y más longevos que en cualquier otro lugar. Esto concuerda con Isaías, el texto sagrado, Isaías 45:14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Isaías 45:14. Dado que los hijos de Cam se establecieron en grupos, será más conveniente considerar cada familia en su contexto completo antes de nombrar a la siguiente. Por lo tanto, mencionaremos aquí en relación con su padre. Seba. Seba, la palabra del texto sagrado en Isaías indican que Seba se encontraba en la región de Etiopía. Etíopes y sabeos, hombres de estatura. De hecho, era lo que hoy es Sudán, es decir, el país que se encuentra al este del Nilo Blanco, entre el río Atbara y el Nilo Azul. Este país se llamaba inicialmente Seba o Saba, y sus habitantes, sabeos. Cambises, rey de Persia, en un intento de invadir Etiopía en el año 523 a.C., llegó a la frontera de Saba y le otorgó a la ciudad y a su principal ciudad el nombre de Meroe, en honor al nombre de su hermana, quien también era su esposa, y con ese nombre fue conocida durante siglos.
Tras ser durante mucho tiempo un importante centro comercial, Meroe se convirtió en dueña de los países más ricos de la tierra y tan poderosa que a principios de la era cristiana gobernó la propia Etiopía. Durante muchos años estuvo gobernada por reinas llamadas Candace. Etiopía era gobernada por ellas. Linio dice que los centuriones que Nerón envió a explorar el país informaron que una mujer reinaba sobre Meroe llamada Candace, un nombre que había sido dado a las reinas durante muchos años. Era el tesorero principal de una de estas reinas, Candace, quien había estado en Jerusalén para adorar, ¿sí?, la historia del etíope. Mientras regresaba, estaba leyendo las profecías de Isaías, a quien el Espíritu de Dios envió a Felipe para predicar el Evangelio, y quien después de ser bautizado continuó su camino gozoso. El etíope era el tesorero de una de estas Candaces, que lo leemos en el texto sagrado en Hechos 3, 27 al 39. Todos los demás hijos de Cus se establecieron en Arabia y no tienen un nombre ni un lugar particular en la historia. Por ejemplo, Abilá habitaba en lo que es la actual Caolán, o sea, Yemen, la parte occidental de Yemen, a orillas del Mar Rojo. Sabta habitaba del este de Yemen, en lo que en la antigüedad era Chatramoti, en el sur de Arabia, en el lugar llamado Sabota. El otro hijo, Santeca, estaba en la parte oriental de Arabia, en la costa occidental del Golfo Pérsico. Rama con sus dos hijos, Saba y Dan, poblaron la costa oriental de Arabia, en el Golfo Pérsico. Rama y Saba comerciaban en Tiro con las principales especias, piedras preciosas y oro. Y la costa oriental de Arabia han sido famosas a lo largo de la historia por sus especias. No cabe duda de que el nombre clásico Regma, idéntico al equivalente de la Septuaginta para Rama, encontramos un monumento conmemorativo al patriarca del Antiguo Testamento y al país que lo colonizó. La ciudad de Regma estaba situada en la costa arábiga del Golfo Pérsico, en la orilla del norte del largo promontorio que la separaba del océano. Es interesante observar que en la orilla sur del promontorio, a pocas millas de distancia, se encontraba la ciudad llamada Dadena, evidentemente idéntica a Dedán. Alrededor de Regma, Ptolomeo ubica una tribu árabe de los anaritas. Plinio parece llamarlos epimaránitas, que según Forster es simplemente una forma anagramática de ramanitas, los descendientes de Raamá. De Sheba, el otro hijo de Raamás, se ha encontrado un rastro en una ciudad en ruinas llamada Sheba, en la isla de Awal, perteneciente a la provincia de Arabia llamada El Bahrein, a orillas del Golfo. Puede haber, no hay duda de que los asentamientos originales de los descendientes de Raamá estaban en las costas suroccidentales del Golfo Pérsico. Los habitantes de Dedán eran comerciantes en caravana desde su costa hasta Palestina y hasta Tiro. Y el último, nombrado pero el más grande de los hijos de Cus, es Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue de él comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis 10, del 8 al 12. Se verá así que existía una línea de asentamientos cusitas que se extendía desde Etiopía hacia el este, atravesando todo el sur de Arabia hasta Babilonia. No se detuvo ahí, pues se han encontrado vestigios de ellos en las costas de Carmania y Gedrosía,
a lo largo del Océano Índico. Incluso penetraron hasta la región montañosa de Asia Central y el nombre de Cus aún aparece en el nombre de las montañas de Hindu Kush. El lugar de Mizraim es el propio Egipto, tanto el Alto como el Bajo Egipto, extendiéndose desde las cataratas de Siena, aproximadamente en el paralelo 24 de latitud norte, por todo el valle del Nilo hasta el mar Mediterráneo. En hebreo, Egipto se llama Mizraim. Describe el país con referencia a sus dos grandes divisiones naturales, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, o el Delta. En los profetas, Mazor aparece en singular y significa Bajo Egipto, mientras que Patros se usa para el Alto Egipto. El hebreo Mazor se conserva en el árabe Miser, que se pronuncia Maser en el dialecto vulgar de Egipto. Aparece en el Corán como el nombre de Egipto. Josefo dice: también la memoria de los mesraitas se conserva en su nombre, pues todos los que habitan este país de Judea llaman a Egipto Mestre y a los egipcios mestreanos. En el relato del funeral de Jacob, en la Biblia, el registro sagrado nos dice: llegaron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y ahí lloraron con gran y muy doloroso lamento. Y José guardó luto por su padre durante 7 días. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el luto en la era de Atad, dijeron: este es un luto terrible para los egipcios. Por eso se llamó Abel Mizraim, es decir, el luto de los egipcios, que está al otro lado del Jordán. Todos los hijos de Mizraim habitaban en la tierra de su padre. Eran Ludim, Anamem, Lehabim, Naftujim, Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Estos parecen haber habitado el valle, punto del Nilo, de arriba a abajo, casi en el orden en que se les nombra. Los filisteos eran los filisteos, que habitaban un poco más arriba del extremo sureste del mar Mediterráneo, y de quienes proviene el nombre de Palestina, que aún conserva la antigua tierra de Canaán. Los hijos, los descendientes o la raza de Put son los de Libia. El país de Put es Libia. El profeta Jeremías, en el capítulo 46:9, habla de los libios que empuñaban el escudo y el margen. Dice para los libios en hebreo, Put. Ezequiel 30, versículo 5 y el 38:5. También hablan de Libia y el margen en cada caso dice Put. El historiador Josefo dice: Fut también fue el fundador de Libia y llamó a sus habitantes futitas. Por el mismo, también hay un río en la región de los Moros que lleva ese nombre. De ahí que la mayoría de los historiadores griegos mencionen el río y la región colindante con el nombre de Fut, pero el nombre que tiene ahora le fue dado por uno de los hijos de Mizraim llamado Libio, es decir, los Lehabim. Los antiguos libios poseían toda la costa norte de África, desde los confines de Egipto hasta el estrecho de Gibraltar y todo el territorio que se extendía hacia el sur, hasta donde lo conocían los griegos y los romanos. Parece ser que eran los únicos habitantes de todas estas costas antes de la época que precedió a la fundación de las colonias fenicias entre ellas. El idioma libio aún se conserva entre las tribus rurales que habitan el monte Atlas y en diversas partes del interior. Simón Cireneo, quien cargó la cruz del Salvador, era de Cirene, la principal ciudad del norte de Libia. Se encontraba en la parte de la costa africana que se adentra en el Mediterráneo, justo al sur de Grecia. Los libios y los futitas originales están representados en los bereberes y tauricos actuales. La tierra de Canaán, como todos saben, era Palestina y Fenicia. Fue del territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa. Génesis 10,
19. Sidón, su primogénito incluso en los tiempos de Josué. Sidón era conocida como la Gran Sidón. El libro de Josué 11, versículo 8, el capítulo 19, 28. Más de 1000 años antes de Cristo, los sidonios eran hábiles artesanos de la plata y el oro. Durante mucho tiempo fueron preeminentes en el arte de la manufactura y el comercio. Cuando Salomón comenzó a construir el templo, le dijo a Hiram, rey de Tiro: ¿sabes que no hay entre nosotros nadie que tenga la habilidad de labrar madera como los sidonios? Esto lo registra Primera de Reyes 5:6. Los sidonios proporcionaron esposas a Salomón, Jezabel a Acab, y el dios Baal, y a la diosa Astaret a Israel. Lo dice Primera de Reyes 11, versículos 1 y 5. Cuando Jerjes, en su gran expedición contra Grecia, llegó a Abidos en el Helesponto, erigió un alto trono, desde el cual observaba todas sus fuerzas terrestres y marítimas. Al finalizar, ordenó una competición de navegación entre los barcos de las diferentes naciones de su flota, la cual fue ganada por los sidonios, para gran alegría de Jerjes, quien estaba encantado tanto con la carrera como con su ejército. Los barcos sidonios eran los más famosos de la flota, y cuando Jerjes hizo una gran revisión de su flota, eligió una galera sidonia y navegó junto a las proas de los barcos alineados. Una colonia de Sidón fundó Tiro a 8 kilómetros de la costa, que pronto eclipsó por completo a la ciudad madre y se convirtió en la ciudad más opulenta del mundo, el mercado de las naciones. Sus constructores fueron tan hábiles que se decía que perfeccionaron su belleza para realizar la metalisteria del templo. Salomón mandó a traer de Tiro a Hiram, hijo de una mujer de Neftalí, y su padre era Tirono, artesano de bronce. 580 años antes de Cristo, Tiro era tan rica que podía fabricar todas sus tablas de abeto y sus mástiles de cedro de Líbano, sus remos de roble de Basán, sus bancos de marfil de las islas de Quitim, sus velas de lino fino bordado de Egipto y sus cubiertas de azul y púrpura de las islas de Elisa. Los habitantes de Sidón y Arbat eran sus marineros, sus propios sabios eran sus pilotos, y su ejército era contratado de Persia, Lut, Fut y Arbat, debido a la multitud de riquezas de todo tipo y a la abundancia de mercancías de su propia fabricación. Tarsis llegó a comerciar en sus ferias con plata, hierro, estaño y plomo. Javán, Tubal y Mesec llegaron con hombres y vasos de bronce. La casa de Torgama llegó con caballos, jinetes, mulas. Dedán llegó con cuernos de marfil, ébano, con vestiduras preciosas para carros. Siria llegó con esmeraldas, púrpura y bordados, lino fino, coral y agata. Damasco llegó con el vino de Elbón y lana blanca. Judá e Israel trajeron trigo, miel, aceite, bálsamo. Arabia llegó con corderos, carneros y cabras. Saba y Rama llegaron con especies aromáticas de primera calidad, piedras preciosas y oro. Babilonia y Asiria llegaron con toda clase de cosas en ropas azules, bordados y cofres de ropas suntuosas, atados con cuerdas y hechos de cedro. Así, Tiro enriqueció a los reyes de la tierra con la multitud de sus riquezas y sus mercancías. Desde Tiro, alrededor del año 850 a.C., surgió una colonia y se fundó Cartago en el extremo norte de África, donde construyeron un imperio que se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta los altares de los Filaenos, cerca de la Gran Sirte, donde colindaba con el territorio de Cirene. Poseía como provincias Cerdeña, las Islas Baleares y Malta, y algunos asentamientos en España y la Galia. También poseía una parte de Sicilia. Durante 400 años, Cartago se mantuvo como rival del poder de Roma, y cuando en el 146 a.C. fue completamente destruida, Roma ascendió rápidamente al dominio universal. Tal fue el curso de Sidón, la primogénita de Canaán. ¿Qué podemos decir de Ed? Ed fue el segundo hijo de Canaán y el padre de los hititas.
de los hijos de Ed. Abraham compró la sepultura de Sara, el campo de Efrón elitita, y ahí Abraham enterró a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Esto lo dice el texto sagrado, Génesis 23, del 3 al 20, está la historia completa. Esaú tomó por esposa a 2 mujeres hititas, que eran un pesar para él, Isaac y Rebeca. 100 años después del entierro de Sara, los hititas habían formado un reino considerable entre el Éufrates, el valle de Orontes y el mar. 200 años después habían establecido la monarquía más poderosa de toda la región, lo suficientemente fuerte como para guerrear y firmar tratados en igualdad de condiciones con el propio Egipto. Entre ellos y el faraón, quien inició la opresión, hubo una guerra de 14 años que finalmente concluyó con una paz que reconocía la independencia de los hititas y la integridad de su territorio. Y como garantía de la paz, una hija del rey de los hititas fue entregada al faraón por esposa, a quien se le dio un nombre egipcio que significa don del gran sol de justicia. Uno de los hombres que acompañaba a David en las montañas cuando Saúl lo persiguió fue Abimelech, el hitita. Uno de los 37 hombres valientes de David fue Urías, el hitita. Salomón trajo caballos y carros de Egipto para los reyes hititas y tomó mujeres hititas por esposas. Lo dice el texto sagrado en Primera de Reyes 10, 29 y el capítulo 11. Incluso en la época de Eliseo, tenían tal reputación de guerreros que cuando Ben-Hadad, rey de Siria o Damasco, que es lo mismo, sitió Samaria y la redujo a la más absoluta miseria, el Señor hizo oír al ejército sirio un estruendo de carros y de caballos, el estruendo de un gran ejército, y se decían unos a otros: miren, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo tanto, se levantaron y huyeron al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, e incluso el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar su vida. Segunda de Reyes 7, 6 y 7. Jebús fue el tercer hijo de Canaán. De él descendieron los jebuseos. Jebús edificó Jerusalén, y los jebuseos eran los habitantes de esa célebre ciudad. Jueces 19, 10 dice de un viajero que llegó frente a Jebús, que es Jerusalén. Josué 15, 63 dice: en cuanto a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos, pero los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Sin embargo, solo habitaron en la ciudadela, pues poco después de entrar en la tierra, los hijos de Judá lucharon contra Jerusalén y la tomaron. Jueces 1, 8. Pero cuando David reinó 6 meses en Hebrón, David y todo Israel fueron a Jerusalén, que es Jebús, donde habitaban los jebuseos. Y los habitantes de Jebús le dijeron a David: no entrarás aquí. Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David dijo: el que primero derrote a los jebuseos será jefe y capitán. Así que Joab, hijo de Sarbia, subió primero y fue jefe. David habitó en la fortaleza, por eso la llamaron la ciudad de David. Primera de Crónicas 11 y Segunda de Samuel 5. El templo de Dios que estaba sobre el monte Moría fue construido en el lugar de la era que David compró a Ornán el Jebuseo. Segunda de Crónicas 3, 1. Primera de Crónicas, capítulo 21 y 22. Los amorreos. Los amorreos habitaban en Hasesón Tamar, en Gedi, al oeste del Mar Muerto, cuando Kedorlaomer invadió Palestina. Pues allí los encontró y los derrotó. Esto lo dice Génesis 14:7. Algunos de ellos eran aliados de Abraham. Parecen haber sido los más destacados entre el pueblo de Canaán, tanto en número como en iniquidad, porque cuando el Señor le mostró a Abraham el curso de su posteridad durante la esclavitud en Egipto, dijo:
pero en la cuarta generación volverán acá, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha llegado a su clímax. Esto lo dice Génesis 15:16. Jacob, cuando estaba a punto de morir, tomó del amorreo una parte que dio a José. Génesis 48:22. ¿Qué podemos decir de los gergeseos? La ciudad de Genesaret. Los gergeseos habitan en la región que se encontraba al oeste del agua de Genesaret. Mateo 8:28. Los gebeos habitaban cerca de Salim en tiempos de Jacob. Siquem, hijo de Amor el hebeo, era príncipe del país y deseaba a Dina, la única hija de Jacob, por esposa. Génesis 34. Jacob compró un campo a los hijos de Amor por 100 piezas de dinero y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto, a Canaán, los heveos habitaban en Gabaón. Estos le jugaron una mala pasada a Josué con pan viejo y mohoso, costales viejos y odres viejos, rotos y vendados, fingiendo que habían venido como embajadores de un país lejano para hacer una alianza con Israel. Lo dice Josué 9, el capítulo 9, versículos del 3 al 27. Había algunos que aún permanecían en el tiempo de Salomón, a quienes les pagaban tributo y el servicio. Los sirvientes del templo también eran de este pueblo. Lo dice 1 Reyes 9, 20, 21. Los arquitas habitaban en la costa fenicia, al pie occidental del monte Líbano. Arca o Arce era la ciudad principal. Los sinitas habitaban en el norte del Líbano. Los arbaditas habitaban una pequeña isla y una ciudad llamada Arbat en la costa de Siria, frente a la desembocadura del Eleútero. También una parte del continente al otro lado. Tarso fue colonizada por ellos. De los arbaditas eran los hombres de Arbat, marineros y soldados de Tiro y su gloria. Los semaritas, el semareo estaba situado entre el Jordán y Betel. Los amateitas formaron un pequeño reino en Siria, a orillas del Orontes, donde fundaron la importante extensa ciudad de Hamat, que aún se mantiene en pie. Una de las ciudades más antiguas del mundo. Actualmente se encuentra bajo el dominio turco. Así que estos son los hijos y descendientes de Cam, los cuales habitaron África y Egipto. Que el gran yo soy, Dios y Rey de todas las naciones, nos dé su bendición.